¿Qué tal, amigos? A continuación voy a tratar de explicarles cómo obtener las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencias con datos agrupados. Primeramente calcularemos la media, la cual resalto los datos necesarios con fuente roja. Es decir, la media, aquí tenemos la fórmula para obtenerla. Es decir, vamos a dividir la frecuencia por la marca de clase en sumatoria. Es decir, la columna Fx, que tendría esta sumatoria de 14.780. Eso lo vamos a dividir entre la suma total de frecuencias, que en este caso es 100, lo cual nos arroja la cantidad obvia de 147.8, de acuerdo a lo que obtuvimos en este caso. Si dividimos E12 entre C12, es una manera muy sencilla para el cálculo de la media, que nos arroja, el 147.8 como el valor medio. Este valor medio cae en la clase de 143.5 a 148.5. Para el cálculo de la mediana, la fórmula es que la mediana es igual al límite inferior de la clase de la mediana, la cual se define exactamente donde está el 50% de las frecuencias, que en este caso cae en la clase que está resaltada con fuente verde. Es decir, la clase es 148.5 a 153.5. Esa mediana la define el límite inferior sumado al ancho de clase, el cual multiplica a n sobre 2 menos f mayúscula menos 1. ¿Qué significa f mayúscula menos 1? Aquí tenemos la columna de las F mayúsculas, y si tenemos a la clase mediana como la de 148.5 a 153.5, ahí la clase anterior a la mediana, que es F menos 1, es esta parte que estamos resaltando en este momento, F menos 1. Entonces a n sobre 2 le restaremos f menos 1, y a eso, todo eso lo dividiremos entre f. Entonces vamos a determinar primeramente n sobre 2 menos f más 1. N sobre 2 es la columna, la celda C12. Entonces dividimos C12 entre 2 y ahí obtenemos el valor de n sobre 2, que es 50. A ese 50 le vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Se la restamos, vamos a mover el cálculo de la moda un poquito más abajo para poder hacer las maniobras con Entonces ya tenemos n sobre 2. A n sobre 2
le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana, es decir, este valor que se encuentra arriba del 68, es decir, la frecuencia absoluta acumulada 43. Entonces ahí a la celda K8 le restamos el 43, es decir, el valor que está en la celda F7. Aquí aparecen ya las cantidades que vamos a restar. Hacemos enter y eso nos da 7. A ese 7 lo vamos a dividir entre la frecuencia de la clase de la mediana, la frecuencia absoluta, F minúscula. Entonces sería K9, el valor que hay en K9 entre el valor que hay en C8. C8. Y eso nos da punto 28. Ese punto 28 lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. ¿Cómo se define el ancho de clase? Es la diferencia entre el límite superior de la clase de la mediana, que es 153.5 menos 148.5, que nos da un valor de 5 enteros. Por lo tanto, multiplicaremos, ya aquí podemos definir la mediana, sumándole el límite inferior de la clase de la mediana, que es 148.5. A eso le vamos a sumar lo que resulte de multiplicar el ancho de la clase mediana, que es 5, por el valor de punto 28 que acabamos de obtener. Es la celda K10. Y ahí está. Una vez que obtenemos eso, ya me corrigió aquí la fórmula, tenemos 149.9. Y esa es la forma de obtener la mediana. Para la moda tendremos que definir cuál es la frecuencia mayor. En este caso resalto la frecuencia mayor, que es 25, y eso define la clase de la moda, que viene siendo en este caso la misma que la mediana, para lo cual la fórmula es límite inferior más el ancho de clase por D1 entre D1 más D2. ¿Cómo obtenemos D1? Lo vamos a obtener restándole a la frecuencia de la clase modal, en este caso es 25, restándole la frecuencia anterior a la clase modal, F-1, que viene siendo el valor que tengo acá de 6. Esa es la definición de D1, y para D2 la definición es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posmodal, que es 21. Por lo tanto, esto lo podemos hacer fácilmente sacando las diferencias. Es decir, 25 menos 6, lo puedo poner aquí,
Para este caso, 25 menos 6, que viene siendo 25 menos 6, viene siendo 19. Y para el caso de D2, que en el problema que nos ocupa es 25 menos 21, que nos da un valor de 4. Entonces, ya haciendo los cálculos de D1 sobre D1 más D2, que es lo primero que corresponde hacer en la operación, vienen siendo el valor de D1 es 19. Esto lo voy a dividir, este 19 lo voy a dividir entre 19 más 4. Metimos 3. Eso da un valor de .826, el cual multiplicaremos por el ancho de la clase, y a eso le sumaremos el límite inferior de la siguiente manera. El límite inferior de la clase modal es 148.5. A eso le vamos a agregar el ancho de clase, que es 5 por .826. Y de esa manera estamos obteniendo la moda. La moda es igual a 152.6. Y de esa manera terminamos con esta determinación de las medidas de tendencia central en una tabla para datos agrupados. Muchas gracias. Es todo.